Buenas noches. Mi mamá decía, mientras no se vaya el agua, mi hijo, no hay problema. Estábamos hablando en días anteriores acerca de lo que el Señor Jesús estaba haciendo cuando expulsó un demonio que producía en la persona a la cual poseía que fuese muda. Una vez lo expulsó, la persona habló. Y muchos de ellos, de los que estaban allí, se maravillaron. Pero, como les decía la vez pasada, hay gente que siempre tiene una opinión porque creen que saben más que Dios. Y efectivamente hay gente que sabe más de la creación que Dios, y entonces les parece muy horrible que Dios haya creado a la humanidad, que haya hecho todo lo que vemos y tenemos a nuestro alrededor. Entonces hablan de sus respectivas teorías. Hay gente que sabe más de la familia que de Dios, entonces hablan del rol de esposo y de esposa, o lo rompen completamente diciendo que no son necesarios uno de los dos papeles. Hay gente que sabe más de construcción que Dios. En las Sagradas Escrituras hay un ejemplo, cuando trataron de construir la Torre de Babel, esos, guiados por Nimrod, creían que sabían más que Dios y podían elevar una torre que llegara al cielo sin necesidad de Dios, pues Dios bajó y les demostró que no. Y desde esa época, miles de años atrás, ahí están las ruinas. No se puede construir eso porque hubo gente que dijo que sabía construir más que Dios, pero efectivamente no es así. Hay gente que sabe más de negocios que Dios y se pasan por la faja, por ejemplo, el libro de Proverbios, en donde habla de balanzas justas, en donde habla de precios correctos. ¿Por qué? Porque creen que saben más que Dios. Y uno podría decir, claro, es gente que no cree en Dios. En estas décadas hemos aprendido junto con la pastora que hay gente que estando dentro del cristianismo o dentro de las congregaciones o en la congregación sabe más que Dios. Sabe más que Dios, entonces no leen la Biblia porque ellos saben más que Dios, o la cargan solo debajo del brazo, pero eso no entra por ósmosis, o porque el esposo o la esposa sí la leen, creen que ellos no necesitan leer las Sagradas Escrituras. Entonces es muy difícil hablar con personas de Dios, acerca de Dios, que no leen el libro de Dios, pero saben más que Dios y siguen viniendo, que me parecen más guapos todavía. Hay gente que sabe más de medicina que Dios, y como estamos en el Evangelio de Lucas, Lucas nos ha narrado una serie de milagros impresionantes. Es un médico. Y te decía de manera de introducción que muchos galenos, muchas personas dedicadas a la medicina no creen en Dios y no creen en milagros, y mucho menos van a creer que hay demonios que pueden poseer a la gente y que les pueden estar causando algún problema de enfermedad. Pero aquí tenemos un Lucas, que es un médico de los buenos, que nos muestra que la ciencia no riñe con la fe, y que lo que la ciencia vaya a reñir con la fe, él prefiere la fe, y por eso escribe el Evangelio de Lucas. Además de ser médico, Lucas es maestro, y como maestro le dice a Teófilo que le ha puesto en orden todo aquello en lo cual ha creído y en quien ha creído, para que fundamente bien su fe. Hay gente que sabe más de sexo que Dios. Hay gente que sabe más del pecado que el mismo Dios. Y entonces al pecado ya no le llama pecado, sino conductas a las cuales debe hacerle frente mejorando a través de algún tratamiento. Hay gente que sabe más de la historia que Dios, siendo Dios el Dios de la historia. Y es bueno conocer y es bueno saber, pero ¿quién puede saber más que Dios? Nadie. Y te decía que saben más y más y más de Dios. Y llegamos a ese punto porque uno como pastor quiere hablarle de Dios a toda la gente y enseñarle a hablar a la gente con Dios. Pero es muy difícil cuando la persona sabe más que Dios. Y uno lo nota porque uno
es loco por las Sagradas Escrituras, pero también tiene inteligencia, y te das cuenta cuando la persona no recibe. ¿Y sabes por qué? Porque están llenas, y Dios no llena lo que está lleno. Para hablar de Dios y hablar con Dios y aprender de Dios, necesitamos vaciarnos de todo nuestro conocimiento, que a propósito el apóstol Pablo lo llamó basura. Él dijo que todo lo que le apartara de Dios y todo aquello que le impidiera conocer a Dios en la manera en como Dios quiere que lo conozca, lo consideraba como basura. Y dicen los estudiosos que la palabra que Pablo usa para basura allí es estiércol, con M. Entonces, uno tiene que llegar a ese punto, en considerar todo lo que lo aleje a uno del conocimiento y de la relación con Dios como basura, como estiércol. Y entonces Dios puede empezarte a llenar y a dar por el Espíritu Santo lo que quiere que aprendas. Y efectivamente, en ese escenario de hace 2000 años en que el Señor Jesús está echando fuera un demonio, había gente allí que sabía más de demonios que Dios. Y ellos dijeron, en vez de maravillarse como los otros, que por lo menos estaban maravillados y atónitos, estos llegan y dicen, no, es que él por Belcebú, príncipe de los demonios, es que echa fuera a los demonios. Imagínate, estos judíos aseguraban que lo que el Señor Jesús hacía era una actividad demoníaca. Y eso sí es como una pelea muy mal casada. Uno decirle a Dios que está endemoniado. Figúrate el asunto. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos judíos que en aquella época, bájale un poquito a la linterna, gracias. En aquella época había muchos judíos que expulsaban demonios, eran exorcistas ambulantes, hacían exorcismos a domicilio. Y encontramos en Hechos de los Apóstoles un caso en el cual estos que creían que sabían más que Dios, querían expulsar demonios sin la asistencia de Dios, sin la ayuda de Dios. Y resulta que allí en Hechos se nos narra que eran 7 hijos de un tal sacerdote Seba, que estaban en el nombre de Jesús, utilizando el nombre de Jesús como si fuera una fórmula y no una presencia en ellos. Y además decían en el nombre de Jesús a quien Pablo anuncia. O sea que citaban a un hombre de Dios como el apóstol Pablo, y miren la fórmula que usaban: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia o predica, les ordeno que salgan, porque parece que eran varios demonios los que allí en Hechos poseían a esta persona. Y haciendo esto, el espíritu que estaba poseyendo a la persona les habló. Diga conmigo, los demonios hablan. Hablan, claro. Y resulta que este demonio que estaba en esta persona les dijo: hombre, yo a Jesús lo conozco y al apóstol Pablo también lo conozco. Imagínate, y les dice: pero ustedes, ¿quiénes son? En el mundo espiritual que existe, se sabe de qué quilataje espiritual estamos nosotros hechos. El demonio le dice a estos individuos, que eran 7, que a Jesús lo conocían. Claro, los demonios conocen quién es Jesús y tiemblan. Y al apóstol Pablo también, porque el apóstol Pablo desde el capítulo 9 aproximadamente de Hechos viene obrando por el Espíritu Santo milagros, sanidades, liberaciones. También lo conocían. O sea, en el mundo espiritual se empieza a regar la bomba. Ve, fulanito de tal se convirtió al Señor. Dice que nació de nuevo. Y ahora anda renovando entendimiento y está cambiando toda la basura que juiciosamente les hemos entregado a través de colegios, a través de universidades, a través de incrédulos, para que crean que nosotros no existimos. Entonces, en el mundo espiritual, saben quién es usted, mi querida hermana y mi querido hermano. Pero también saben cuando no saben. Entonces, cuando una persona ha renunciado a las Sagradas Escrituras como fuente de sabiduría, y más bien tiene su profesión como fuente de sabiduría, o la tradición religiosa de su familia como fuente de sabiduría, o
que hacer de sus amigos y amigas como fuente de sabiduría, es una persona que está errada, porque Santiago dice que hay una sabiduría que es terrenal, hay una sabiduría que es humana y hay una sabiduría que es diabólica, pero que la sabiduría que viene del cielo, en ella no hay sombra de variación, porque todo lo bueno, agradable y perfecto viene ¿de quién? De Dios, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese orden de ideas, estos que estaban echando fuera ese demonio, el demonio, usando a la persona que posee, usando su cuerpo y todo, se les abalanza, les arranca la ropa, los aporrea y los manda así para la casa, aporreados. Entonces, en ese contexto que le tocó al Señor Jesús, había gente que creía que sabía más que Dios acerca de los demonios. Y sin embargo, hay otro grupo, hace 2000 años, como también lo hay hoy en día, que para tentar al Señor le pedían señal del cielo. Es que para los judíos las señales eran muy importantes. Elías, por ejemplo, hizo descender fuego del cielo. Elías, al igual que Eliseo, resucitaron personas. Entonces, para ellos las señales son muy importantes. Pero nunca la señal puede ser más importante que nuestro mismo Dios. Hay muchos creyentes en la actualidad así, le ponen señales a Dios, parecen guardas de tránsito. Y entonces le ponen una señal al Señor para, Señor, yo sí debo hacer tal cosa, Señor, yo sí debo hacer tal otra. Muchas veces esa actitud nos muestra la falta de lectura que tienen las Sagradas Escrituras, porque cuando yo leo juiciosamente las Sagradas Escrituras, el pensamiento de Dios se vuelve mi pensamiento. Y se pegan de un versículo que hay en el Antiguo Testamento, que dice en Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los seres humanos, que así como está lejano el cielo de la tierra, así están lejanos los pensamientos de los seres humanos de Dios. Sí, tiene razón, pero cuando son incrédulos. O sea, una persona que no cree en Dios o que no renueva entendimiento, sus pensamientos jamás serán los de Dios. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 2, nos dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo no es que uno se siente y empiece a decir, voy a tener la mente de Cristo, voy a tener la mente de Cristo, voy a tener la mente de Cristo. No, tener la mente de Cristo es saturarme de las Sagradas Escrituras para que toda esa basura que me ha aportado la sociedad y el sistema religioso y en fin, salga. Usted puede hacer la prueba. Una caneca, por ejemplo, llena de agua sucia, casi que podrida, usted puede colocar una manguera y conectar la agua limpia y meter la puntica hasta el fondo y ábrala. Vuelva dentro de unas horas y esa caneca estará llena de agua limpia, porque el agua limpia saca la sucia. Entiéndame, mi amigo y mi amiga, si usted no lee las Sagradas Escrituras, nunca le va a salir el agua sucia que tiene su mente inundada de cosas que no son de Dios. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, que heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Pocos de nosotros venimos de hogares bíblicos, venimos de hogares de tradición, venimos de hogares con religión, y todas esas cosas que nos enseñaron y nos transmitieron, cuando uno va a leer las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta que uno creía que conocía al Señor Jesús. Uno creía que conocía al Espíritu Santo. Uno creía que conocía al Padre Celestial. Uno creía que sabía mucho de la Virgen María. Uno creía que sabía mucho de José, el esposo de María. Uno creía que sabía mucho de los apóstoles. Pero cuando toda esa cosa que creíamos saber la empezamos a comparar con lo que dicen las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que el Jesús que hay en las Sagradas Escrituras es muy diferente al que aprendimos en la religión. Y por eso esta gente, para tentarle, le pidió al Señor Jesús una señal del cielo. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de 1 Corintios, dice que los judíos piden señales. Los judíos siempre van a pedir señales. La gente incrédula siempre va a pedir señales para poder creer. Sin embargo, el apóstol Pablo nos habla a nosotros los creyentes de que debemos tener mucho cuidado con las señales que la gente nos pide, porque a veces las señales no se dan. Si usted le dice a una persona, si usted cree en Cristo Jesús, se va a sanar de esa enfermedad,
tenga mucho cuidado, porque yo sé que el Señor Jesús sana, pero si esa persona no se sana, ¿qué? ¿Cómo va a quedar con el evangelio que usted le vendió, que no es el de las Sagradas Escrituras? Porque, por ejemplo, cuando Lázaro fue resucitado, el cementerio estaba lleno también de otros muertos, pero solo resucitó Lázaro. Entonces, las señales son importantes e impactan, pero no pueden ser el fundamento para que un creyente base su fe en Cristo Jesús. En 1 Corintios les decía, en el capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos, refiriéndose a nosotros los paganos gentiles, buscan sabiduría. Pero miren lo que realmente hay que transmitirle a la gente. Pablo dice, pero nosotros, y se estaba refiriendo a todo su equipo apostólico, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, diga conmigo, para los llamados. ¿Sabía que usted para estar acá fue llamado? No que lo llamó su vecina y le dijo, vení, vamos a la iglesia. No que lo llamó su mamá y le dijo, vení, vamos a la iglesia que están hablando de demonios. Y precisamente lo traen en esta oscuridad, debe estar usted muy bien. Entonces, no. A usted lo llamó el Señor. Es más, resulta que usted está acá porque, mi querida amiga, Dios la llamó. Lo que ocurre es que cuando ya Dios decide que usted nazca de nuevo, le pone cerquita a alguien que conoce de Cristo Jesús. Y por eso es que esa vecina o ese amigo o la mamá o el papá o usted mismo solito llegó acá. ¿Por qué? Porque es llamado. Diga conmigo, soy llamado. El que Dios nos llama, ¿para qué lo llama uno? Entonces, Pablo dice, mas para los llamados, sean de los judíos o de los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que, mis amigos, uno se enloquece por Cristo. Cuando tú llegas a Cristo, tú no quieres saber absolutamente nada más. Cuando usted llega a Cristo, entre comillas, pero quiere seguir sabiendo muchas otras cosas, es posible que no fue Cristo el que llegó a su vida. Porque es que conocer a Cristo Jesús necesita de toda nuestra atención, necesita de todo nuestro intelecto, necesita de toda nuestra energía para poderle conocer, porque es que Cristo es inmenso, completamente grande, es más grande que la misma grandeza, y por eso cuando tú eres llamado y eres llamada, nada más te importa. ¿Me estoy haciendo entender, mis amigos? Pero esta gente no ha sido llamada por el Señor Jesús, entonces por eso pedían señal del cielo. A eso, el Señor Jesús no les contesta inmediatamente, sino que el evangelista Lucas trae una reflexión. Él dice en el versículo 17 del capítulo 11, para que ustedes después verifiquen en casa, dice, mas él, o sea Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Una de las cosas más interesantes de relacionarse con Dios es que Dios sabe lo que uno piensa. Juan en su evangelio dijo allá en el capítulo 2, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro del hombre. Dios sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y de acuerdo con lo que el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, sabía, así les contestó. Y entonces Él les dijo, lo primero que va a responder es que le dijeron que Él echaba a los demonios por Belcebú. Belcebú para los judíos era el príncipe de los demonios, era equivalente a Satanás. Esa pregunta es muy importante. Mire, yo sé que en la universidad nos enseñan que hay materias importantes, en el colegio, en primaria, nos enseñan que hay cosas muy importantes, pero el que está hablando aquí es el Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas está hablando el Señor Jesús. Los que tienen Biblias de papel, hay unas Biblias que cuando el Señor Jesús habla o Dios habla, las letras vienen en rojo. Y el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas se caracterizan porque hay casi páginas enteras en letra roja porque es el Señor Jesús hablando. O sea, lo que yo te quiero decir es que a mí me asombra que Dios quiera enseñarle a uno. Y aquí en este momento a Él le parece muy importante
hablar de que los demonios existen y que se pueden echar, y cuando una casa está vacía o cuando una casa está llena, y cuando está llena ¿de quién? Si de demonios o del Espíritu Santo. Como ellos les han dicho que él echa a los demonios por Beelzebú, imagínate lo que les contesta. Les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Y aquí es donde a mí me impacta algo, y es que Jesús empieza a hablar de reino. Diga conmigo, reino. Yo sé que para muchos lo que acaba de ocurrir en Inglaterra es como tan mañé, esa vaina como que pleitesía. Es que nosotros no sabemos nada de reino. O sea, nosotros nos mencionan la palabra rey y lo único que nosotros conocemos de rey, lo más cerquita es ala mi rey, no más. Pero tener ese protocolo y todo eso que ustedes vieron y toda esa parafernalia, a nosotros nos parece excesivo, nos parece innecesario, nos parece una botadera de plata. Pero es que el asunto en la vida es saber a qué reino pertenecemos usted y yo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el Señor Jesús, conociendo los pensamientos de ellos que estaban errados y equivocados, les trata de explicar, así muchos de ellos no entendieran. Y yo quiero que hoy usted empiece a pensar: hombre, ¿yo a qué reino pertenezco? Después que sepa a qué reino pertenece, usted y yo vamos a constatar en los capítulos siguientes si me estoy comportando de acuerdo con el reino al cual digo pertenecer, o sigo perteneciendo al reino al cual no debo pertenecer si ya soy cristiano. Entonces el Señor Jesús les dice: todo reino dividido contra sí mismo. No olvidemos, por favor, que el contexto en el que venimos hablando es de echar fuera demonios. El asunto entonces es de reinos. Y para hacérselo sencillo, vea, está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Está el reino de Satanás y los demonios y los ángeles caídos, y de las personas a las cuales están poseyendo o a las cuales le están sirviendo. O está el reino de Dios, donde está Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles que guardaron su dignidad, los hombres y mujeres de Dios como usted y yo, que decimos pertenecer a ese reino. No hay más, en la mitad no hay nada. O uno está en tinieblas o está en luz. No hay más. Diga conmigo, no hay más. Todo reino dividido contra sí mismo. Ante esta pregunta tan soez, porque me parece soez, el Señor Jesús les contesta con una educación. Porque empezando por ahí, el Señor no se rebaja. Él sabe a qué reino pertenece. Él sabe a qué reino representa. Él sabe que Él es el rey. Entonces, todo reino dividido contra sí mismo, explica el Señor Jesús, es asolado, se destruye. Y lo ilustra con algo que usted y yo conocemos. Y una casa dividida contra sí mismo. Aplique esto a los hogares que usted conoce, puede ser el suyo. Si una casa está dividida, es muy difícil que salga adelante. Si una casa, el papá dice una cosa, pero la mamá dice otra, los hijos que están ahí buscando dirección, lo que encuentran es confusión. Y tarde o temprano, esa familia se destruye. Lo mismo ocurre con una nación, lo mismo ocurre con una empresa. Entonces mi Señor dice, y una casa dividida contra sí misma cae, se desploma. Luego de dar esa aplicación, el Señor Jesús habla de Beelzebú, pero Él no se va por las ramas diciéndole Beelzebú. Él dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, porque el Señor Jesús es directo, Él no da rodeos como los escribas que vinieron desde Jerusalén a decir que Él estaba endemoniado. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, que a propósito, eso no es cierto. El reino de las tinieblas es muy organizado. Está en principados, potestades, gobernadores,
Después hablamos de eso, porque no es el énfasis ahora. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a estos escribas que se encargaban de dirigir los asuntos religiosos de la nación es que eran unos ignorantes. Mire, tenga mucho cuidado, por favor, qué dirección espiritual usted sigue. Yo sé que ahora hay muchas oportunidades de escuchar un sinnúmero de predicadores mejores, elocuentes, tienen una manera histriónica de llevar la vida, pero lejana de la palabra. El Señor Jesús le está diciendo a estos escribas, ojo, ¿cómo dicen eso? Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Y ojo pues, el Señor Jesús reconoce que Satanás tiene un reino. Usted y yo ya no podemos estar pensando, ay, la juventud cómo está de perdida, pobrecitos metidos en la droga, cómo beben, qué desenfreno sexual, todo lo que... No. ¿Están en qué reino? Pregunto. O sea, el Señor Jesús la puso más fácil. Por los frutos se conoce ¿qué? El árbol. Por los frutos se conoce el árbol. O sea, si yo voy y paso debajo de un árbol y da naranjas, ¿qué es? Un naranjo. Si voy a una huerta y da tomates, ¿qué es? Una tomatera. Entonces, si una persona, dependiendo de los frutos que dé, uno sabe si está en las tinieblas o si está en la luz. Pablo lo habla en 1 Corintios capítulos 5 y 6 y dice que las personas que andan en idolatrías, que andan en desenfrenos sexuales, que andan en hurtos, que andan en robos, que andan en borracheras, que andan en chismes, que andan en cualquier otra de esas cosas, como en Gálatas capítulo 5 nos habla de las 17 más o menos obras de la carne, esas personas están en el reino de las tinieblas. Pero que los que están en el reino de la luz, como son llenos del Espíritu Santo, van en pos de el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que contra esas cosas no hay ley. Entonces, diga conmigo, por los frutos se conoce a la persona. Entonces, en ese orden de ideas, se nos hace fácil saber si estoy en la luz o si estoy en las tinieblas. Entonces el Señor Jesús dice, ¿cómo permanecerá su reino? Pablo es más claro, y les voy a leer algo que está en Efesios capítulo 2. Dice así: antes ustedes, refiriéndose Pablo a los gentiles, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos, y allí Pablo se incluye, vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza caída, diría yo, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Así dice Pablo. Entonces, en ese orden de ideas, usted dirá, yo no sé por qué se emociona. Porque, hermana, es que estábamos llevados. Es más, los judíos por lo menos tenían la Torá. Los judíos por lo menos podían decir, tenemos patriarcas. Los judíos por lo menos podían decir, tenemos pactos. Los judíos por lo menos podían decir, el Cristo nació en la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Pero resulta que los otros, los gentiles, diga conmigo, gentiles, no Pablo lo dice también en Romanos, que estábamos sin Dios y sin ley en la vida.
O sea, pobrecitos de toda pobreza. Y gracias a Cristo Jesús hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino ¿de qué? De su luz admirable, gloria a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, saber a qué reino pertenecemos es muy importante. Entonces, cuando una persona sabe en qué reino está, si usted y yo somos de la luz y educamos nuestra mente con la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras, si se nos aparece un demonio, no vamos a decir, ¡ay, huyamos! Pero si usted es un creyente que no lee las Sagradas Escrituras, usted empieza, ¿qué hacemos? O va a decir, eso, si no lee las Sagradas Escrituras, no, eso no existe, eso era para hace 2000 años. Yo quisiera ver el día que a usted se le manifieste un demonio en alguna persona o en alguna situación, si le va a salir con ese cuento al demonio de que no existen. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y eso es lo mínimo, porque créanme, el dicho que teníamos y que es cierto, el diablo sabía a quién le sale. Entonces, ¿cómo permanecerá su reino? Dice el Señor Jesús, acerca y aclarando lo que de él decían que echaba a los demonios por Belcebú. Y algo que pone en claro dice, ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Esto es muy importante. Hablar de demonios para el Señor Jesús y para los mismos escribas equivocados era normal. Yo no entiendo por qué nosotros evitamos el tema. Yo no entiendo por qué pensamos que le debemos dar la espalda a la realidad de las Sagradas Escrituras y ponernos de frente a las teorías de los seres humanos que niegan la existencia de ellos. Yo me atrevería a decirte que si no tienes esto incorporado en tu sapiencia, en tu saber, te va a ser muy difícil conocer la mente de Dios y agradar a Dios. Porque es que hay cosas que se escapan a la esfera humana y hay que incorporar la esfera espiritual de las Sagradas Escrituras. Entonces, este asunto, o tal vez para usted no, es tan extraño para algunos hoy en día que lo evitan. Ay, no, John, no me hables de eso, demonios. Ay, qué susto. Espero que no sea usted, pero usted encuentra creyentes que hablan de esa manera, evitan el tema, o no lo creen, o les parece que no es. No me perjudiques la tranquilidad en la que vivo. Esa es otra de las cosas. La gente piensa que llegar a Cristo Jesús es entrar en un periodo de paz en el cual nada le volverá a ocurrir. Pero quiero decirte, si estás empezando, que aquí es cuando empiezan los problemas. Porque es que fuiste arrebatada y arrebatado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz. Y puede que allá se quede, mientras son rescatados, si Dios quiere, tu mamá. Mira al del lado, no, mejor dígale al del lado, tu mamá. ¿Sí? Usted respóndale, la suya. Entonces, puede que acá se quede tu marido, un ratico o mucho rato, o tus hijos, o los mejores amigos, la amiguita desde guardería, ahí, y usted ya en el reino de la luz, y empiezan a tirarle piedra. ¿De qué manera? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, y miren que ahora habla, ¿sabe? Yo no sé si usted es consciente de la bomba de conocimiento que el Señor Jesús nos acaba de entregar. Él me está hablando de que solo hay dos reinos. Entonces usted levantará la mano por ahí y dice, pero a mí me enseñaron que estaba el reino animal, el vegetal, el mineral, y sí, no, eso se enseña aquí a nivel humano. Pero el Señor Jesús me dice, solo hay dos reinos. Está el reino de la luz y el reino de las ¿qué? De las tinieblas. ¿Usted está en el uno o está en el otro? ¿Y cómo reconozco? Por mis frutos, por mis frutos. Ahora, en eso, el Señor Jesús va a entrar más allá. Y les dice, a mí me encanta la elegancia del Señor Jesús.
se queda mirando a los escribas y les dice, bueno, vamos a dar por sentado pues que yo echo fuera a los demonios por Belcebú. Listo pues, no hay problema. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, demos por cierto pues que su argumento es real. Y les hace una pregunta, ¿vuestros hijos por quién los echan? Es decir, ellos estaban acusando al Señor Jesús realmente de lo que ellos estaban practicando. Ellos sí estaban echando los demonios por Belcebú. ¿Y usted de dónde saca eso, John? De la lectura juiciosa de la palabra. El Señor Jesús, en el mismo Evangelio de Lucas, en un capítulo anterior, ya venía abonando el tema de lo que estamos hablando. Disculpe, ¿están aquí? Ok. En el capítulo 9, mire lo que dice. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, Juan el evangelista, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Está hablando, discúlpenme, de echar fuera ¿qué? Demonios. Y Juan, el evangelista, le dice, como no está con nosotros, están echando demonios en tu nombre, se los prohibimos. Y el Señor Jesús dice, no, esa gente es del reino de la luz. Alguien que eche demonios en mi nombre y crea en mí, está en el reino de la luz. Ahora, ¿vuestros hijos por quién los echan? Era una pregunta fuerte. Y les dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque es que había hijos de los mismos escribas que sí habían llegado a conocer al Señor Jesús. Y es interesante lo que está ocurriendo hoy en día, que el Señor Jesús está llegando a los hogares a través de los hijos. Porque los papás son más duros que rodilla de camello. Y entonces no lo dejaron entrar por ese lado, se les mete por los hijos. Porque a propósito Pablo dice en Timoteo que él no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo se salve. El asunto es que él no lo hace a la brava, sino que lo hace de esta manera, como lo hizo hace 2000 años, lo sigue hablando hoy en día. Y como lo que va a decir a continuación es tan importante, vamos a dejarlo para la próxima, ya que han estado tan juiciositos. Y lo que sí te quiero adelantar es que el Señor Jesús me va a mostrar que Él no echaba los demonios por Belcebú. Es más, me va a mostrar que no los echaba por Él mismo. O sea, el Señor Jesús no llegaba donde un demonio y le decía, fuera en mi nombre, en el nombre de Jesús, que soy yo, te echo. No. Él nos va a enseñar que Él echaba los demonios por el dedo de Dios. Y el dedo de Dios en los otros evangelios es el Espíritu Santo. Y entonces nos va a enseñar el Señor Jesús lo importante que es que usted y yo tengamos relación con el Espíritu Santo, que también es Dios. Porque cada milagro que el Señor Jesús hizo, cuando hombre se convirtió, cuando se encarnó como hombre, cada milagro o expulsión de demonios que hizo el apóstol Pablo o Pedro o cualquiera de ellos, o Felipe cuando en Samaria estaba evangelizando esa ciudad, o cada predicación que usted escucha como esta hoy en día, o cada sanidad que se da, o cada situación que el Señor hace presencia en ella, es gracias a la presencia del Espíritu Santo desde hace 2000 años en su iglesia, que somos nosotros. Nadie más puede hacer las cosas sino el Espíritu Santo a través de cada uno y de cada una de los que se dispongan. Vamos a estar en pie, por favor. Diga conmigo, amado Padre Celestial, te damos gracias porque hoy nos has dado el privilegio de adorarte en la oscuridad. Y nos damos cuenta, como dice Primero de Reyes, que tú habitas
en la oscuridad. Gracias también por tu santa palabra que ha sido expuesta. Y te damos toda la honra, amado Padre. Te damos toda la gloria, Señor Jesús. Y te damos todo el honor, amado Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.